Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, iba a decir, tomen sus lugares, está bien. Seamos fructíferos. La última frase del versículo 14 dice, para que no sean sin fruto. Bueno, hoy estamos concluyendo. Bueno, sí, ya vieron que es la última parte exactamente del libro. Todos estos miércoles estuvo meditando en este pequeño libro, apenas 3 capítulos. Y este libro tiene que ver, es conocido dentro de las cartas paulinas, las cartas pastorales, es decir, cartas que están dirigidas de un pastor a otro pastor. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Pues básicamente podríamos hablar de 1 y 2 de Timoteo y Tito, ¿verdad? De un pastor a otro pastor. El apóstol Pablo encomendando, dando instrucciones, dando algunas pautas de cómo se debería de trabajar en la iglesia y algunas cosas específicas que hay que desarrollar dentro de la iglesia, las responsabilidades y algunas razones de qué y por qué. El primer miércoles, bueno, también tenemos que decir que nuestro tema general del mes fue mi visión y la visión de Dios. Sigue siendo, ¿verdad?, nuestro tema del mes, mi visión y la visión de Dios. Y es muy interesante ver cuando estamos nosotros realizando algunas tareas dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos nuestra visión, pero Dios tiene su propia visión y queremos que a través de su palabra y a través de meditar en esto nosotros podamos tener la visión en todos los sentidos en cuanto al trabajo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? El primer miércoles el tema fue verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y aquí pues hay una pregunta, ¿hay verdaderos? Si hay verdaderos, ¿quiere decir que hay falsos? ¿O simplemente que otros no lo son? O sea, que algunos no son hijos de Dios, están dentro de la iglesia, participan en las actividades de la iglesia, en varias cosas de la iglesia, pero no son de la iglesia. Es lo que está diciendo. De alguna manera sí, el pasaje nos habla acerca de eso. Fíjense, estamos aquí en Tito. Y si vemos en el capítulo 1, el versículo 4, simplemente como dice Tito 1, 4. Sí, estoy ahí. Dice a Tito, ¿cómo? Verdadero hijo en la que común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. O sea, que el apóstol Pablo llama a Tito como verdadero hijo en la fe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, es que Tito pues, formaba parte del equipo de trabajo, pero Pablo conocía muy bien a Tito, conocía su testimonio, sabía los diferentes trabajos y las cosas que él había realizado y sabía también en cierto sentido de su capacidad y de las cosas que él podría hacer, y por eso le está encomendando una tarea muy especial de trabajar en este lugar que era Creta, que no era un trabajo fácil, no era un lugar sencillo por la forma en que describe a los cretenses, ¿verdad?, en este primer capítulo. Y la encomienda que le da le dice, corrige lo deficiente, así en el versículo 5, luego dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿Qué es lo deficiente o qué era lo que tenía que corregir Tito y cómo lo iba a corregir? Parece que lo deficiente es que hay cristianos que no han entendido bien el evangelio y que están dentro de la iglesia, pero su vida no refleja a Cristo y su vida está pues apartada o distorsionada de lo que es el evangelio, porque, repito, no han entendido el evangelio. Y cuando dice que establezcas ancianos,
establece ancianos, que también les llama obispos, o sea, supervisores, resalta las cualidades que deben de tener los ancianos. Dice que deben de ser, y ahí dice maridos de una sola mujer y varias cosas. Y porque pues deben de tener buen testimonio. Pero llama la atención que junto con algunas cualidades que podríamos llamarles o decir morales de buen testimonio, también debe haber cualidades o características en las personas que reflejan su relación con Dios. Hay personas que aparentan ser muy buenas, pero la cuestión es no solamente que sean buenas, sino que tengan una buena relación con Dios. Fíjense, versículo 7, porque es necesario que el obispo, el anciano, el líder, sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Cómo que administrador de Dios? Es decir, como administrador de la palabra de Dios a las personas. Y luego fíjense en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra ¿qué? Fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, sin buen testimonio, pero en base a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el texto nos explica que debe de haber congruencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Repito, debe de haber congruencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Santiago nos habla también de eso en su carta, porque dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. O de otra manera, es que las obras son el reflejo de nuestra fe. Lo que nosotros hacemos son el reflejo de lo que realmente creemos. El segundo miércoles se habló, el tema fue la sana ¿qué? Doctrina, la sana doctrina. Fíjense, en el capítulo 2 se menciona la palabra doctrina, primero al principio, en el versículo 1, luego en el capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego en el verso 6 usa la palabra doctrina, pero aunque no dice sana doctrina, pero dice que adorne la doctrina, el versículo 10. Leo desde el 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense qué interesante, el que yo no sea respondón. ¿Sí está diciendo eso? El que yo no sea respondón quiere decir que adorno o que realmente estoy siguiendo la sana doctrina. Pues quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en cómo contestamos. Bueno, la doctrina, la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, ¿no? Una doctrina es una enseñanza. Y entonces está diciendo ahí el apóstol Pablo unas sanas enseñanzas. Y nuestro pasaje, o sea, leerlo, sí hay varias doctrinas muy importantes, como enseñanzas que, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando se entienden esas enseñanzas, porque a veces oímos, esta doctrina, aquella doctrina, pero cuando se entienden esas doctrinas, cambia la forma de ser de las personas de una manera radical, la forma de pensar y la forma de actuar. Es sorprendente cuando realmente las personas entienden estas doctrinas, cambia la forma de pensar y la forma de actuar de las personas. Fíjense, vamos a ver algunas doctrinas.
Casi están al final del capítulo, en el capítulo 2, las doctrinas. Así, si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, bueno, hace un rato dijeron que le pusiéramos silencio a los celulares, perdónenme porque creo que no atendí, ya le estoy poniendo silencio aquí. Vamos a ver algunas doctrinas. Verso 11, ¿están ahí conmigo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahí nada más en esa frase está hablando de algunas doctrinas. La doctrina de la gracia. ¿De qué nos habla la doctrina de la gracia? Nos habla del regalo que Dios nos da, que no nos merecemos. Nos habla de la doctrina de la salvación, que el hombre tiene necesidad de salvación. ¿Sí? El hombre tiene necesidad y que solo encuentra esa salvación en Jesucristo. ¿Ya? Nada más ese versículo 11, ¿no? El versículo 13, vamos a ver qué doctrina nos habla, y sí nos habla de una doctrina. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es algo muy interesante porque está tocando varias doctrinas así, fíjense. Una, que el Señor Jesús se ha de manifestar nuevamente. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues en su venida, porque dice que nosotros debemos estar, pues ¿cómo? Aguardando su manifestación. Otra cosa que también, si ponemos atención, dice que Jesucristo es Dios. ¿Sí lo dice o no lo dice? A ver, fíjense, dice ese versículo 3 estamos, ¿no? Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. O sea, está hablando de la misma persona. ¿Quién es ese gran Dios y Salvador? Jesucristo. La manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Lo está diciendo en una forma integral. Entonces, ya vimos aquí doctrina de la gracia, doctrina de la salvación, doctrina de la segunda venida, doctrina de que Jesús es Dios, de la Trinidad. Versículo 14, fíjense qué doctrina habla. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, ¿qué? Iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de la doctrina de la redención. Esa es una doctrina tremenda, porque habla de que el Señor Jesús pagó nuestra deuda y nos compró con un propósito. Fíjense tres cosas. Habla de la redención. ¿Qué es la redención? Es alguien que redime, es alguien que paga la deuda que otro no puede pagar, no tiene con qué pagarla. El Señor Jesús nos redime, pagó nuestra deuda y nos compró. ¿Por qué digo que nos compró? Porque dice claramente, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Estábamos nosotros presos en el pecado, presos en nuestra forma de ser. Dice, y purificar para sí. ¿Sí se dan cuenta cómo está el aspecto implícito de que Él nos compró para Él? ¿Sí? Para sí un pueblo propio, algo que ahora le pertenecía. Si Él fue y pagó por nosotros, ¿con qué pagó? Con su sangre, con su sacrificio, con su muerte, pagó por nosotros para que ahora le pertenezcamos, así dice, ¿no? Porque lo dice, para que un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. Entonces ahí hay varias doctrinas. Entonces, quien entiende estas doctrinas, quien entiende que lo que Dios nos da es un regalo tan especial que no nos lo merecemos, quien entiende que se encuentra preso en sus pecados y que Dios quiere sacarnos de esa condición y nos saca a través del sacrificio de Cristo. Él es nuestro Salvador. Quien entiende que Dios pagó por nuestros pecados. Fíjense, quien entiende que ahora le pertenecemos a Él. Mucha gente no entiende eso. Ahora dice, sí, Jesús me salvó, ya soy libre, ya estoy, yo ya puedo hacer lo que quiera. No.
ahora le pertenecemos a Él y Él quiere, fíjese lo que dice el texto, que seamos un pueblo celoso en buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que querramos las buenas obras, ambicionemos las buenas obras, busquemos hacer las buenas obras. Y entonces, de eso es de lo que habla los versos 1 al 10. O sea, la forma, el estilo de vida que tiene alguien que entiende esas doctrinas es una persona como se narra los versos del 1 al 10. Por eso ahí dice que adornan la doctrina. Alguien que entiende que Jesús es su Salvador, anhela y quiere ser como Jesús, nos dice. En el capítulo 3, ya me voy al capítulo 3, el tema que se tocó fue lo que éramos, lo que somos y lo que esperamos ser. El pasaje es muy claro, porque pues de alguna forma lo expresa muy lo que éramos, versículo 3, capítulo 3, verso 3, porque nosotros también, ¿qué? Éramos en otro tiempo, y ahí describe ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y sigue ahí la lista. Y lo que por la gracia de Dios se supone que somos. Ahora fíjense el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué somos? Salvos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Entonces, ¿qué somos? Somos salvos. ¿Por qué? Por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el Espíritu Santo que aplica en nosotros la salvación. ¿Qué esperamos ser? Yo creo que ahí hay dos palabras muy interesantes, herederos y la esperanza de la vida eterna. Algunos dirán, pues ya somos herederos y ya tenemos la vida eterna, porque en efecto ya lo tenemos. Pero de alguna manera y de una forma especial esto se va a manifestar y se va a revelar cuando el Señor Jesús venga. Ya somos herederos, ya tenemos la vida eterna. Pero ahorita todavía a veces nos cuesta trabajo entender, ya tenemos la vida eterna, sobre todo cuando vemos a un ser querido partir. Sí, ya tenemos la vida eterna, porque se ha de manifestar entonces en una forma más específica cuando venga el Señor Jesús. Sí, así lo podríamos decir. Hay un canto al final del capítulo 15 de 1 Corintios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces, pero glorias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria en Cristo Jesús. Bueno, nuestro texto, la última parte, y dijimos, seamos fructíferos. Eso es. ¿Qué es eso de que seamos fructíferos? ¿Qué podemos entender por eso que seamos fructíferos? En una palabra sencilla, que demos fruto. Que demos fruto. Y repito el versículo 14, dice la última frase, para que no sean sin qué, sin fruto. Si lo leo completo el 14 dice, y aprendan. Una doctrina se aprende, ¿sí? O sea, es una enseñanza. Les está diciendo Tito que él tiene que enseñar, ¿sí? ¿Le está diciendo esto? Le está diciendo, pues atiende a Zenas y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y de esa manera aprendan también los nuestros, ¿sí? A ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean, ¿qué? Sin fruto.
Quiere decir, si estamos hablando de ser fructíferos, y bueno, ahorita vamos a hablar de varios aspectos en los que debemos ser fructíferos, quiere decir que nosotros no estamos aquí solamente para adornar. Lo voy a decir de otra manera, no estamos aquí ¿de qué? De adorno. Sí, qué bonito se ve todo cuando están. Ay, aquí están todos los hermanos. Qué bueno. Pero no estamos aquí para eso. La Biblia enseña mucho acerca de que los cristianos debemos ser productivos. Hay muchos, no uno, sino muchos pasajes que la Biblia nos enseña que debemos ser productivos. Fíjense, si tienen sus Biblias, Juan 15. El capítulo en general habla, ¿se acuerdan? De la vid verdadera, pero nada más voy a mencionar 2 versos ahí de Juan 15 y estamos haciendo referencia a que los cristianos debemos ser ¿qué? Fructíferos. Y repito, estos no son los 2 únicos textos que nos hablan acerca de ser fructíferos. Versículo 8, 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice nada más que llevéis fruto, sino dice que llevéis ¿qué? Mucho fruto. En esto, o sea, quieres, como dice Marcos Witt en su canto, yo quiero ser un adorador. O sea, en esto ¿quieres glorificar a Dios? Sí, es lo que está diciendo el texto, ¿no? Si tú quieres glorificar a Dios, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para glorificar a Dios? Ser fructíferos, ¿sí? Es lo que está diciendo el texto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos fruto y seáis así mis discípulos. Eso, cuando nosotros damos fruto, es un reflejo de que somos discípulos del Señor Jesús. Ahora el verso 16. ¿Cómo dice el verso 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, para los hermanos que están allá, yo espero allá a la distancia, espero que lo hayan leído, pero voy a resaltar, ahorita aquí lo leyó mi hermana Raquel, y dijo, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. O sea, ¿para qué nos permite el Señor estar aquí? ¿Sí lo podemos entender así? Dios nos eligió y nos eligió con un propósito. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Y ese fruto, ¿qué? Permanezca. Y lo que pidiéremos al Padre, su nombre nos lo dé. El fruto, y bueno, hay más textos, muchos más textos donde el Señor Jesús en los evangelios y todo. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando maldijo la higuera? ¿Por qué maldijo la higuera? Porque no tenía fruto. De alguna forma es un pasaje que nos enseña pues que nosotros tenemos que llevar fruto. Entonces, hay muchas cosas que es importante que consideremos cuando hablamos del fruto. El fruto nos distingue. Fíjense, el fruto, la Biblia dice que el fruto es algo que nos distingue. Leo ahora en el Sermón del Monte, Mateo 7, lo que dice el Señor Jesús. Fíjense, por sus frutos es la palabra. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí se fijaron cuántas veces se repite la palabra frutos ahí en esos textos? Y eso mismo hace referencia, el fruto
Santiago, perdón, eso mismo hace referencia a Santiago. El fruto es algo que nos distingue. Allá en Santiago dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Hay diferentes cosas en las que podemos darnos cuenta que esas cosas nos distinguen, nos podemos llamar como cristianos. ¿Sí? No sé. Santiago está diciendo que los frutos nos distinguen y que hay, sí, diferentes. Voy a mencionar algunas cosas que la Biblia nos presenta como frutos, porque a lo mejor dirán: pues el hermano ahí en Tito dice que hacer buenas obras o dar ofrenda, eso es fruto, pero hay varias cosas que la Biblia nos dice que son frutos. Evangelizar, nuevos creyentes, ¿son fruto? ¿Son un fruto? ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí? Bueno, miren qué dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1. Pero no quiero, verso 13, leo desde el verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pablo cuando dice que quiere tener un fruto ahí en Roma? Pues que quiere ir a compartir el evangelio, porque eso es el tema que viene hablando. Si se fijan más adelante, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No, está hablando del evangelio y quiere compartir. Eso es fruto. Entonces, compartir la palabra de Dios es una forma en que los creyentes llevamos fruto. Otra cosa que la Biblia nos dice que es fruto, Santiago 3:18, ahorita mencioné hace un momento Santiago, ahí habla de fruto de justicia. Nuestro actuar, nuestro hablar son frutos. Fruto de nuestras obras, lo que hacemos. Fruto de nuestros labios. Les decía que nuestro hablar tiene frutos. Un texto que nos habla sobre eso muy específico es allá en Hebreos 13. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo alabamos a Dios? Es fruto. ¿Y cómo hablamos con los demás? Y recuerden que Santiago habla mucho acerca de cómo hablamos. Bueno, la Biblia toda es una forma. Cuando el Señor Jesús, hace un momento mencioné que el Señor Jesús en el Sermón del Monte estaba hablando de por sus frutos los conoceréis. Estaba dirigiendo o estaba poniendo de ejemplo a los fariseos que conocen mucho de la ley, que conocen muchas doctrinas, se las sabían, pero la palabra no era algo vívido para ellos. Lo voy a decir de esta manera: no vivían conforme a lo que sabían. Aunque sabían mucho de la Biblia, no vivían así. La Biblia también nos habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuestra forma de actuar. ¿Las ofrendas son un fruto? Sí, las ofrendas son un fruto. ¿Y nuestro pasaje es el único texto que lo dice? No, hay varios textos que lo dicen. Otro texto en que lo dice el apóstol Pablo es en Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, estoy leyendo Filipenses 4:17, dice: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y en nuestro texto, ya casi estoy acabando, hermanos, ya casi estoy acabando. Nuestro texto, leo ahora desde el verso 13: Acenas, intérprete de la ley, Apolos,
encamínales con solicitud de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Fíjense, ahí el apóstol Pablo menciona varias cosas que son fruto. Cuidar de los siervos de Dios, ¿sí lo está diciendo así? A Zenas y Apolos. ¿Quiénes eran Zenas y Apolos? A lo mejor muchos no conocen Zenas, pero Apolos se sabe un poquito más. Pablo estaba intercediendo por estos siervos. ¿Sí es lo que está pasando ahí? Y algunos podrían pensar que el apóstol Pablo pues no quería mucho a Apolos o no se llevaba bien con Apolos. ¿Por qué? Porque recordemos en 1 Corintios, los primeros capítulos, dice que unos de los de Corintio ahí decían, yo soy de Pablo, y otros decían que yo soy de Apolo. A lo mejor unos pensarían, no, pues Pablo se enojaría con Apolos porque estaba dividiendo la iglesia, ¿no? Bueno, recordemos que unos decían, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿no? No, pero el texto nos muestra cómo el apóstol Pablo está al pendiente y ama la obra y está preocupado por este siervo de Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo, aprendan a estar pendiente de las necesidades. Y no solo de las necesidades de los siervos de Dios, sino que es algo que tenemos que estar pendiente en general. Como iglesia tenemos que estar conscientes de que siempre hay necesidades. Y sí es nuestra tarea como iglesia, en medida de nuestras posibilidades, atender y ver en muchas formas por estas necesidades. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar al pendiente. Aprendan. A veces no sabemos estar al pendiente de las necesidades de los demás. A veces nos cuesta trabajo. A veces no nos damos cuenta o no estamos atentos cuando hay alguna necesidad. Pero debemos de estar atentos. A veces estamos esperando que alguien lo pida y diga, yo necesito. Pero a veces nosotros tenemos que estar al pendiente y atentos. Esas son, según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, algunas de las buenas obras. El fruto del Espíritu, ahí se refleja el amor, gozo, paz. Eso produce. Eso refleja fruto. Y les decía, ya estoy concluyendo. La invitación. Si hacemos un recuento general del libro, lo que aprendemos, una muestra de que nosotros sabemos algo, es cuando hacemos. Hay gente que puede decir, yo ya sé nadar, sabe toda la teoría, pero nunca se ha metido al agua. Yo ya sé manejar, a lo mejor sabe todo el reglamento de tránsito, ya se lo aprendió de memoria pero no se ha metido a agarrar el coche entre el tráfico. Yo ya sé evangelizar, pero muchas veces no se ha atrevido a compartir el evangelio. Yo ya sé compartir y estar atento a las necesidades. ¿Será algo que se tiene que aprender? Tenemos que estar al pendiente. Porque si entendimos el mensaje íntegro del libro, tiene que ver que lo que aprendemos se ve reflejado en lo que hacemos. Lo que aprendemos, dice, yo ya sé de la doctrina de la gracia. Sí, pero acuérdense que la doctrina de la gracia dice que si recibimos de gracia, debemos ¿qué? Dar de gracia. Y está hablando del evangelismo, de todo en general. Dar de gracia. Si en
He aprendido que el Señor Jesús me redimió, que pagó mi deuda y que me compró. Entiendo que le pertenezco, que ya no me pertenezco yo. Fíjense qué interesante, porque hoy, por ejemplo, los jóvenes o las señoritas dicen, es mi cuerpo, y yo hago con mi cuerpo. Pero si tú ya no te perteneces, entonces tienes que preguntarle al dueño sobre lo que debes hacer y lo que no debes de hacer. Entonces la invitación es que si hemos aprendido y entendido y nos llamamos cristianos y todo eso, y si hemos entendido las doctrinas, actuemos, hagamos y vivamos conforme a lo que Dios nos pide. Aprendan. Es lo que dice en las últimas frases, ¿verdad? Y aprendan los nuestros. También aprendamos cada uno. Es algo que continuamente como creyentes debemos estar creciendo, debemos estar desarrollándonos y tener fruto. Mucho fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. A través de ella tú nos hablas. Perdónanos si no te hemos presentado nuestro fruto, que como iglesia traigamos a tus pies nuestro fruto todo el tiempo, te honremos, te glorifiquemos con nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Te alabamos, nuestro buen Dios. Y te suplicamos, Padre Celestial, tu bondad, tu gracia, tu misericordia con tu pueblo. Úsanos para la honra y la gloria de tu nombre, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a continuar.